pero aparte de eso, nada más. Pero el Señor nos trajo aquí, agradecemos la invitación del pastor Paulo. Él ha estado también con nosotros en nuestro retiro y ha sido de gran bendición estar con él. Bueno, la pastora de Guinea Ecuatorial, acá hay Guinea. De Guinea Ecuatorial. Guinea Ecuatorial. Nosotros casi llegamos a Guinea, ¿cierto? compramos un vuelo mal y casi llegamos a Guinea. Gracias, Pastor Eli, que nos solucionó, pero si no hubiéramos estado bendiciendo Guinea. Hubiéramos pasado de largo de Francia a Guinea. Pero el Señor permitió estar también en Francia estos días. Vamos a estar en Turquía con nuestros hermanos que están misionando allá de la congregación. Saludar a los hermanos de varios países que están acá, el pastor Alexandre también que conocemos, el pastor Clodoaldo de Brasil, que han estado también con nosotros en Chile. Así que estamos contentos, ¿ya? Ahí anda un equipo de chilenos, chilenas también, pastor Esteban que está en la alabanza, pastor Eric que está en la puerta, ¿ya? Pastor Isabel que es la esposa del pastor Gustavo. Pastor Gustavo es el primero que se anotó, pero el Señor nos permitió que estuviera allá. Y la pastora Tamar que ella es de Valdivia, del sur de Chile. Bueno, ahí está nuestro hermano que nos hizo unas ricas pizzas también. Ayer nos corrimos ahí. Agradece. Así que vamos a mirar la palabra del Señor. Bueno, primero, toda la iglesia de nosotros en Chile está orando por este retiro. Amén. Ya esta conferencia, o este avivamiento, o revival, como le dicen ustedes en Brasil, donde Dios quiere nuevamente hablarnos de lo que Él quiere hacer con nosotros. Aquí hay varios pastores, hay varios líderes y también hay hermanos de iglesia, pero el Espíritu Santo nos quiere hablar a todos. Amén. El Espíritu de Dios nos quiere hablar a todos. Así que vamos a oír la palabra del Señor. La pastora Isabel ya oró, y porque yo sé que el pastor decía algo importante, que el Señor nos tiene que ayudar con su palabra. Amén. La palabra de Dios es viva, es eficaz. La palabra de Dios también es una espada, ya que penetra hasta partir todo, ¿cierto? Y llega hasta lo profundo de los huesos, los tuétanos, lo profundo del hueso, a donde llega la palabra del Señor. Y eso es lo que el Señor hoy día quiere hacer, que a través de la palabra del Señor salgan descubiertos, primero, como Dios nos bendice, pero también lo que Dios quiere transformar en nuestra vida. Estamos en un lugar bien histórico, ¿cierto? Aquí en Granada, ahí el pastor Pablo nos mostraba todas las cosas que sucedieron en estos lugares en los años, muchos años atrás, muchos siglos atrás. Pero el Señor quiere hacer algo en este tiempo. Y vamos a ir a la palabra del Señor en Hechos capítulo 8, del 1 al 4. El versículo mejor usted conoce, ¿ya? Y el libro de los Hechos es un libro importante en la palabra. Toda la palabra del Señor es viva y eficaz. No le podemos agregar un tilde, una coma, sacar nada, agregar nada. Los 66 libros de la Biblia, ya sean los 29 del Antiguo Testamento, los 27 del Nuevo Testamento, están escritos por un propósito de Dios. El Señor lo permitió así para algo importante. Y muchas veces nosotros decimos que el libro lo ha hecho un libro de historia, ¿ya? Y la historia es algo que pasó, ¿ya? Sin embargo, la palabra de Dios nunca pasa. Amén. Y la palabra de Dios permanece para siempre, por lo tanto el libro lo ha hecho un libro que es doctrina para la iglesia. Y tenemos mucho que aprender del libro lo ha hecho para entender lo que Dios hacía en las misiones y en las naciones. Y Hechos 8 es uno de esos versículos que Dios nos ha ido hablando a nosotros mucho allá en Chile, en la iglesia, sobre la función de cada hijo e hija de Dios. ¿Ya? Yo a lo mejor no me presenté, mi nombre es Héctor Muñoz, y mi título más importante es ser hijo de Dios. Amén. Porque ese permanece para siempre. Aleluya. El pastor se va a acabar, el misionero se va a acabar, los apóstoles, los profetas, ¿cierto? Pero hijo de Dios, hija de Dios, permanece para siempre. Aleluya. Y nosotros como hijos de Dios e hija de Dios, con un Padre, vamos a estar para siempre con Él, con el Señor Jesucristo para siempre, en una eternidad. Siempre vamos a ser sus hijos, por una eternidad, con un cuerpo transformado. Y vamos a tener, ¿cierto?, las promesas cumplidas de Dios, nuestras moradas celestiales preparadas, el cielo nuevo, tierra nueva, todo lo que Dios nos promete y lo que nosotros predicamos. Pero sin embargo, también en el libro de los Hechos se vio mucho que, y esto es importante tener claro, Hechos es el libro donde se constituye la iglesia del Señor. ¿Ya? La iglesia del Señor se establece en el libro de Hechos. Yo sé que son cosas básicas para nosotros.
los pastores y los hermanos saben que en el libro de los Hechos se cumple la promesa del Espíritu Santo. Lo que Jesús le prometió a sus discípulos, ¿cierto? Se cumple en Hechos 1:8, que iban a recibir la presencia del Espíritu Santo, iban a predicar el Evangelio, y en Hechos 2:1, cuando la iglesia estaba unánime, junta, ¿cierto? Se derrama el Espíritu Santo, y son llenos del Espíritu Santo, ¿ya? Y en Hechos, ¿cierto? La primera predicación se convierte en 3.000 personas. No sabemos si se contaban solo los hombres, porque en ese tiempo se contaban distintos los censos como nosotros, pero era mucha gente, ya 3.000 personas, imagínense que se convierten. Eran 120 que estaban juntos y se convierten en 120. Imagínense el trabajo de los primeros hermanos. Imagínense, como aquí algunos llegan 1.000 personas nuevas a la iglesia, después de que Pedro predica. Entonces, y una iglesia llena del Espíritu Santo que empieza a hablar de la unidad, ¿cierto? Usted ha leído Hechos 2, donde la iglesia estaba unánime, tenían todo en común, una iglesia que también tenía favor con todo el pueblo, que se relacionaba con la sociedad, decía que el pueblo los alababa grandemente, o sea, no era una iglesia ajena a la comunidad, era una iglesia que estaba insertada, esa era una iglesia llena del Espíritu Santo, una iglesia que cuando querían matar a los primeros cristianos, los judíos no podían porque igual le tenían al pueblo que amaba y alababa a la iglesia. Entonces era difícil combatir una iglesia tan poderosa, llena del poder de Dios y con mucha gracia hacia los que no creían. Y las personas que no creían empezaban a creer en Jesús, ya sea judíos, después por el apóstol Pablo, ¿cierto? Empiezan a creer los gentiles, las personas de todas las nacionalidades. Y cuando empieza a ver todo este mover de Dios, en Hechos 5, ¿cierto? Empiezan a perseguir a los apóstoles, Pedro, Juan, les decían que no predicaran más del nombre del Señor, y ellos empezaron a predicar más de Jesús. Decían, nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y siguieron predicando en el nombre de Jesús. Siguieron predicando a Jesucristo. Y la iglesia empezó a ser perseguida. Acuérdense que empezaron a perseguir a los cristianos, los querían matar, los querían callar, algunos decían, déjenos tranquilos, si esto no es de Dios, va a morir ahí, pero si esto es de Dios, nadie lo puede parar. Y como eran de Dios, nadie los pudo parar, y gracias a los primeros discípulos, gracias después al llamamiento del apóstol Pablo, nosotros hemos alcanzado la salvación a través del Evangelio y la palabra del Señor, y en el nombre de Jesús somos salvos. Aleluya. Pero esa iglesia también en Hechos 8, que vamos a leerlo a continuación para hacer una introducción, fue perseguida. Una iglesia que empezó a ser hostigada, presionada, para que no siguieran predicando en el nombre de Jesús. Y cuando y cuando empieza a suceder eso, una iglesia, imagínense, los primeros 120, después se convierte en 3.000, después 4.000, 5.000, empiezan a multiplicarse. Obviamente se convierte en un peligro para los judíos, un peligro para los romanos, un peligro político, un peligro espiritual, un peligro religioso, y empiezan a tratarlo de la secta de los nazarenos. A la iglesia le empiezan a decir todo tipo de cosas porque obviamente empiezan a crecer, y no solamente a crecer, porque uno habla siempre de los dones del Espíritu Santo, empezaron a hablar en lengua, empezaron a profetizar, empezaron a hacer muchas cosas espirituales que nosotros hablamos, pero también tenían gracia hacia las personas. Las personas querían, los amaban. Decía varios versículos en Hechos 2, decía que cuando hablan de Ananías y Zafira, ¿se acuerdan? Decía que el pueblo los alababa grandemente. O sea, las personas de afuera le tenían buena a la iglesia, les tenían amor a la iglesia, sin todavía ser convertidos, lo más probable, sin todavía conocer a Jesús. Pero ellos ya, y los que los perseguían eran los religiosos, era el mundo político, lo mejor de la época, el Imperio Romano, no todo, pero era como una molestia así para ellos. Pero las personas comunes y corrientes veían en la iglesia como algo importante, una esperanza, y de hecho por eso se convirtieron tantas personas, y nosotros fuimos a Estambul hace un tiempo atrás, y en algún momento fue tanto que el Imperio Romano declaró a todo el mundo cristiano. hasta ahí llegaron la influencia de los cristianos llenos del pueblo de Dios. Pero en Hechos 8 hay algo que yo creo que marca mucho la diferencia. Cuando empezó esta persecución de la iglesia del Señor Jesucristo, los cristianos fueron perseguidos, y vamos a leer Hechos 8 del 1 al 4, dice: y Saulo,
en medio de esta persecución, consentía en su muerte. Y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos, ¿cuántos fueron esparcidos? Dice todos. Toda la iglesia fue esparcida, salvo los apóstoles. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Aleluya. ¿Ya? Entonces esta iglesia no solamente permaneció en unidad, no solamente permaneció haciendo la obra de Dios hacia los más necesitados, yendo a los más pobres, buscando el amor de Dios tiene que caerse, porque uno ve las manifestaciones del Espíritu Santo en la iglesia, en la lengua, la profecía, pero si se ven las manifestaciones del Espíritu Santo, si estaban llenos del Espíritu Santo, lo más probable es que también estaba el fruto del Espíritu Santo, el amor. Era una iglesia gozosa. A mí me enseñaron siempre de chico que uno en la iglesia, el hermano más serio, era como uno tenía la noción como que era el más espiritual. Y después yo me di cuenta que el fruto del Espíritu Santo nos trae gozo. Amén. Hay hermanos de África, ¿cierto? ¿Sabes? Ahí bailan y alegres, ¿cierto? Cuando alaban al Señor. El Espíritu Santo nos trae gozo. El apóstol Pablo le decía a los primeros cristianos que cuando eran perseguidos, imagínense, los primeros cristianos les mataban a una familia, les mataban al padre de familia, les mataban a los hijos, y el apóstol Pablo llegaba y decía: gócense, vuélvanse a gozar. Aleluya. Que nada quite el gozo, porque el gozo es el fruto. Y el fruto no es cualquier cosa, porque la Biblia dice: por sus frutos conocemos, por sus frutos los conoceréis. Por los frutos sabemos quién es el cristiano y quién no. Entonces imagínense una persona que no es gozosa. Por su fruto yo podría considerar que no ha conocido al Señor. Una persona que no tiene paz, una persona que no tiene amor. Entonces, lo más probable, que la Biblia habla mucho de las manifestaciones del Espíritu Santo, pero después, entendiendo cómo el Señor actúa en nosotros, lo más probable, como Pablo habla también a la primera iglesia, el gozo del Señor estaba muy fuerte. Entonces, cuando esta iglesia fue perseguida, cuando la iglesia fue esparcida, imagínense hermanos llenos del fruto del Espíritu Santo y hermanos llenos de los dones del Espíritu Santo, esparcidos. Primero aquí pasó algo. Todas las personas entendían que tenían que predicar el Evangelio. Todos los cristianos, y aquí nos habla que fueron esparcidos los pastores, de hecho los apóstoles se quedaron. Dice, todos fueron esparcidos, los hermanos fueron esparcidos. Y los apóstoles no. Los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Pero los demás, que no eran apóstoles, o sea, los hermanos de la iglesia, porque todavía estaban recién empezando, lo más probable es que todavía no habían ungido tanto pastores, ancianos, como sale en el libro Timoteo de Tito, eran hermanos, discípulos del Señor, que fueron esparcidos predicando el Evangelio en todos los lugares de la tierra de esa época. De hecho, hay varios versículos de la época que hablan cómo el apóstol Pablo llega hasta lo último de la tierra de ese tiempo. Y el apóstol Pablo era motivado a llegar hasta lo último de la tierra de ese tiempo. Y acá, en Hechos 8, se ve que no solamente los apóstoles, no solamente el pastor Pablo, no solamente nuestro hermano de Jucum, no solamente la pastora tiene que hacer la obra del Señor, sino que eran los hermanos de la iglesia llenos del Señor, porque un cristiano, imagínense, lleno del Señor, lo primero que hace, sigue anunciando a aquel que lo sacó de las tinieblas a su luz admirable, que se llama Jesús. Aleluya. No puede uno quedarse callado al entender cuán grande es el amor, la misericordia, todo lo que el Señor hizo en la cruz por nosotros. Porque una persona que no predica el Evangelio es porque realmente nunca entendió y nunca creyó lo que Jesús hizo en la cruz. Porque lo que Jesús hizo en la cruz es muy grande. El derramamiento de sangre es tremendo. El entregar su cuerpo, el derramar su sangre, es algo tremendo. Hay hermanos en la iglesia que todavía piensan que la cena del Señor es un ritual, que hay que estar serios, callados, y no entienden que ese momento es un momento tremendo en la iglesia. ¿Ya? Un momento de así como lo que el Señor hizo por nosotros en la cruz. Pero eso mismo que ambiente y espíritu que hay muchas veces en la cena del Señor,
que es como para cumplir muchas veces, lo mismo se refleja en la predicación del Evangelio, porque no hace comprendido el tremendo sacrificio que hizo Jesús por nosotros. Entonces, más que traer cosas nuevas y palabras nuevas, tenemos que poner por obra lo que ya sabemos. Los pastores tenemos que ver cuántos de nuestros hermanos, porque es fácil a lo mejor decir pastor, claro, el pastor tiene la función, ¿cierto? El pastor es de todo lo ven, el pastor tiene que predicar y tiene que ir y tiene que salir a las naciones, tiene que ir a otros países, tiene que abrir obras, pero parece que la responsabilidad de los hermanos no fuera así. Siendo el almuerzo, un rico almuerzo indio que nos comimos con el pastor Pablo, hablábamos de que los hermanos tienen que ir a ser discípulos, bautizándole. Hay hermanos que de Jujum, los hermanos de Jujum saben, ¿cierto? Los misioneros sin ser pastor les toca bautizar, les toca discipular, les toca enseñar, ¿ya? Pero eso no solamente los hermanos que son de Jujum o los hermanos que están misionando, toda la iglesia tiene que ir y predicar el Evangelio. Y los pastores tienen que lograr que la palabra del Señor se cumpla en él. Tienen que lograr los pastores, los discípulos, que toda la iglesia sea una iglesia que predique el Evangelio. La Biblia dice, y los ejemplos bíblicos que hay, porque no hay más Biblia, hay una sola palabra, que es la palabra del Señor, no se le puede añadir ni sacar más, y no hay ninguna otra parte que un cristiano no predique el Evangelio. Un cristiano que no predica el Evangelio significa que Jesús todavía no está en su corazón, porque si ha comprendido la cruz de Cristo, uno no se puede callar. Uno no puede dejar de anunciar a Jesús. Entonces, la función de los hermanos que están presentes, primero es ver cuántos discípulos de Cristo tengo o he desarrollado a lo largo de mi vida. Un discípulo no es una persona que viene solo a la iglesia, de vez en cuando. Un discípulo es una persona que ya está comprometida con Jesús. Entonces, usted que lleva tanto tiempo en la iglesia, ¿cuántos discípulos del Señor ha hecho? Ha formado. Los pastores obviamente tienen discípulos porque les toca, ¿ya? El pastor es más fácil porque el pastor llega hasta la iglesia y todos van a hablar con el pastor, y el pastor por consecuencia forma discípulos. El pastor por consecuencia, muchos de ustedes pueden decir: si el pastor me dio un consejo preciso, he crecido espiritualmente por una palabra que me dijo mi pastor, el pastor Pablo me corrigió aquí y acá y estoy mejor por el Señor. Y la persona termina siendo enviada a predicar, a misionar, y el pastor por consecuencia muchas veces hace discípulos. Aunque lo quiera, hace discípulos. Estando en la iglesia llegan personas y lo forman como discípulos. El tema es que el llamado a ir y predicar el Evangelio y a ser discípulos no solamente del pastor, es de toda la iglesia. Entonces ahora, primero el pastor tiene que darse cuenta si su congregación y los hermanos de su congregación hacen discípulos o el trabajo lo hace solo él. Porque si el trabajo lo hace solo él, obviamente algo está pasando en la iglesia, que no se está cumpliendo la palabra del Señor, que nos enseña otra cosa. Y los hermanos tienen que decir: el pastor tiene la culpa. No, el hermano tiene que decir: y yo, como siervo del Señor, estoy cumpliendo la palabra del Señor, y también como hijo de Dios, que en mi máximo título al ser salvo, estoy haciendo discípulos. Entonces, el análisis que nosotros hacemos como pastores muchas veces en la iglesia, nosotros hay pastores de Santiago, de Valdivia, ¿cierto?, de Chillán, y en la congregación nosotros queremos y nosotros anhelamos que toda la iglesia predique el Evangelio. Que cada persona que se convierte, nosotros de la mano le enseñamos: usted es cristiano, se bautiza y usted tiene que predicar el Evangelio. Amén. Es como no puede ser un cristiano que no cuente lo que Dios hizo en él, porque si no, Dios no hizo nada en él. Y una persona que está por otras motivaciones, a lo mejor en la congregación, y no ha conocido a Jesús, y nosotros como pastores nos preocupamos porque nosotros tenemos que dar a conocer a Jesús a los hermanos que están en la congregación, y si esos hermanos conocen al Señor, van a empezar a dar a conocer a Jesús. Por lo tanto, el desafío de nosotros, y lo que nosotros podemos entregar, porque uno siempre de lo que recibe entrega, y yo estoy predicando algo que Dios nos está hablando a nosotros también, es cómo nosotros logramos que en nuestra congregación no solamente el pastor haga los discípulos, sino que cada uno de los hermanos haga la obra que Dios encomendó, que es la gran comisión. Amén. Vamos a ver un versículo bien conocido que ustedes conocen a lo mejor, que es Efesios 4:11.
Muchas veces se habla de los 4 ministerios, de los 5 ministerios. También se dice que son los dones de Jesús, que son los dones que Jesús entregó a la iglesia para el desarrollo de la iglesia. Y dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, y el 12 es clave. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Aleluya. O sea, el pastor en la iglesia está para que, y todos los dones ministeriales, cualquiera sea, ya sea el misionero, el evangelístico, el profético, el pastoral, el de maestro, están para que los hermanos desarrollen la obra del ministerio. No para que el pastor haga el trabajo. Muchas veces nosotros creemos que el hermano que está predicando en la calle, ese tiene el don evangelístico. Pero según Efesios 4:11, el evangelista que tiene el don evangelístico tiene que enseñar a la iglesia a hacer la obra de evangelismo. Y él también hacerla, obviamente. Eso no significa que el evangelista solamente da charla y asamblea, no, él también lo hace, pero también provoca que la iglesia completa haga la obra evangelística. El pastor lo mismo. La obra evangelística tiene que ver mucho con el pastorado. El Señor describió a la oveja perdida como las personas que se estaban perdiendo. ¿Ya? Y el buen pastor deja la 99 y va a buscar a la que se está perdiendo. Por lo tanto, el pastor tiene que provocar en la iglesia un corazón pastoral. Pero un corazón pastoral también, primero para ir a buscar la oveja perdida, pero también para los que llevan, cuidar a todas las personas nuevas y hacerlos discípulos de Cristo. Por lo tanto, cada persona en la congregación que ya lleva, bueno, aquí estamos hablando de hermanos que llevan un par de meses como cristianos, ya entendían esto. Y a veces hay hermanos que llevan más de un año, más de 2 años, y todavía piensan erradamente que es el pastor que tiene que hacer el trabajo de Dios, siendo que es la iglesia el que hace el trabajo de Dios. Por lo tanto, nosotros como pastores siempre tenemos que enseñar. ¿Está la congregación haciendo la obra de Dios? ¿O lo estoy haciendo todo yo? Están los demás pastores, nosotros siempre trabajamos delegando. Hoy día decimos con los hermanos Eric, con Esteban, le delegamos algo súper importante porque queremos establecer una base aquí en Granada. Y digo, ya, pero yo no lo voy a hacer porque yo estoy haciendo otras cosas también, ¿no? También, otros también lo pueden hacer. ¿Cuánto más importante es la obra evangelística en este tiempo, donde no hay obreros? El pastor me decía, con 1000 personas acá en España, 1000 matrimonios, a lo mejor no nos alcanza para hacer la obra misionera de todo lo que falta, porque hay muy pocos cristianos, muy pocas personas que han conocido a Jesús realmente. Imagínense, las naciones son cerca de 200. Hay lugares que es difícil incluso entrar. Hay lugares que incluso el idioma nos dificulta. Hay tribus que todavía no conocen y hay que traducir. Hay hermanos misioneros que traducen la Biblia primero y después predican porque no se puede entrar. Imagínense cuánta trabajo de obra. Y nosotros todavía tenemos la mentalidad que el pastor no tiene que hacer el trabajo. El pastor, claro, tiene una función que es muy relevante. Pero cada hermano está formado, si hay un pastor, cada hermano está siendo formado con un corazón pastoral. Si hay hermanos que tienen el don de evangelista, cada hermano está siendo formado para evangelizar y para tener el amor y la pasión por la alma. Y por lo tanto, imagínense una iglesia de 120 impactó el mundo entero. Aleluya. Volvemos al ejemplo que dimos al inicio. Los 3000 primeros fueron enseñados por 120. No creo que el apóstol Pedro con los 12 tuvieron con los 3000, no. Ellos se siguieron moviendo, sabían que Pedro y Juan fueron a predicar, fueron acá. Entonces los apóstoles se movían por todos lados. Entonces, ¿quién cuidó a los 3000? Fueron los apóstoles. En Hechos 8, ¿quiénes fueron a buscar más almas a las naciones que quedaban? Los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Fueron los hermanos de la iglesia. Aleluya. Fueron los demás hermanos que ustedes tienen un tremendo potencial. Son reyes, son sacerdotes, tienen el Espíritu Santo. Aleluya. Nosotros muchas veces decimos el siervo de Dios. A nosotros los pastores dicen, aquí va el siervo del Señor.
Pero si vemos el concepto bíblico, bíblicamente, si Él es el Señor, y usted ha dicho Jesús es el Señor, usted también se transforma en siervo. ¿El pastor es un siervo de Dios? Claro que sí, pero usted también es un siervo y una sierva de Dios. Amén. Amén. Cuando usted predica una palabra, usted también profetiza la palabra del Señor. La Biblia incluso habla en 1 Corintios 14 que profetice mucho. Por lo tanto, los hermanos, a lo mejor sin ser profetas, profetizan. Muchas veces sin querer, porque la Biblia dice también en Romanos 8 que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Muchas veces usted dice una palabra que viene directo de Dios porque es guiado por Dios. Y dice que estos son los hijos de Dios, los que son guiados por el Espíritu de Dios. Por lo tanto, lo dice el pastor. Yo soy pastor por si acaso, no me estoy quitando autoridad. Ya, me gustaría que se pudiese mucho más. Pero bíblicamente es el pastor, los hermanos y toda la congregación que tiene que hacer unánime la obra del Señor. Amén. Amén. Y tienen el potencial para hacerlo, tienen la palabra que respalda eso, tienen todo para hacer eso. Una iglesia que solamente va el domingo al culto, esperando la predicación del pastor, una persona que tiene un problema y que tiene que conocer a Jesús. Y si el pastor se da cuenta de eso, tiene que hacer algo también. Dios le da la estrategia, nosotros estamos buscando y estamos resultando algunas cosas con los discípulos, abrir nuestras puertas, ver cómo les enseñamos más para que ellos puedan hacer la obra que Dios nos encomendó a toda la iglesia. Porque un buen pastor guía a la oveja para cumplir los propósitos que Dios le tiene a esa oveja en Dios, y que son muchas veces grandes en el Señor. Por lo tanto, el llamado y esta palabra y lo que el Señor nos ha ido hablando fuertemente a nosotros, no estoy diciendo que lo que habla a nosotros, la doctrina para todos, pero uno tiene que predicar lo que Dios le va diciendo a uno, porque lo que uno recibe enseña, ¿ya? De lo que recibí, entregué. Ya hay varios versículos que habla de eso y uno lo habla con autoridad porque también a nosotros Dios nos ha ido corrigiendo en eso. Nos ha ido corrigiendo que muchas veces somos los pastores y el pastor quiere que los hermanos trabajen. Pero muchas veces tenemos la estructura, no sé, de alguna religión, o vemos la estructura del líder, siempre la oveja, y el líder que hace todo, ¿ya? Y los hermanos llegan el domingo a tal hora y esa es su comunión con Dios. Aunque uno los motive, que hay que leer la Biblia igual en la semana, que hay que orar, o las reuniones de oración salen en tal horario, ahí empieza a disminuir, ¿cierto? La cantidad de personas que llegan al culto de oración, a los discipulados, y el domingo el culto central es, y ahí están casi todos. Ese es como modelo mundial, casi. No solamente en Chile, creo yo, pasa en todos lados. Y lo que nosotros, Dios nos ha ido diciendo es que no, tenemos que volver. El pastor decía que para volver a avivarnos, por eso yo estaba buscando la palabra de volver a avivarnos, el modelo como la iglesia logró llegar a un lugar y establecer la obra del Señor, causar estragos, ¿cierto? Porque cuando llegaba a la iglesia decía que a la escoba en la ciudad, nosotros le decimos la escoba, como era un alboroto que quedaba cuando llegaba a la iglesia. Y era porque no era solamente el apóstol Pablo que iban los hermanos, iba Felipe. Esteban como diácono lo mataron el primer martes. Felipe desapareció, bautizado de etíope, hermanos de la iglesia. Felipe no era pastor. Nos dice que Esteban no alcanzó era diácono y no alcanzó a tener ni un título más. ¿Y cuántos Esteban le han puesto a los hermanos? Ahí tenemos pastor Esteban, le pusieron por la Biblia, ¿cierto? Tremendo hombre de Dios, primer mártir de la iglesia Esteban. Y no era pastor, no era apóstol, no era profeta. Felipe se dice que era evangelista, pero Esteban no alcanzó a hacer eso. Sin embargo, empezó a predicar y a hablar, incluso alcanzó a decir las mismas palabras que dijo Jesús cuando estaba muriendo. Y era un hermano de la iglesia. Por lo tanto, nosotros tenemos como pastores descubrir qué podemos hacer, que Dios nos va a entregar la estrategia, que es la palabra, ¿cierto? No hay más estrategia afuera, pero cosas específicas a lo mejor que están impidiendo que cada hermano desarrolle la obra de Dios. Aleluya. Que los hermanos sean llenos del Espíritu Santo, y a veces hay hermanos que quieren, que son llenos del Espíritu Santo. Pero esto tiene que ser un trabajo de toda la congregación, unánime.
Nosotros estamos tratando de que toda la iglesia, somos poquititos nosotros en Chile, cuando hacemos retiro somos cerca de 300 hermanos. Ahora hicimos un trabajo evangelístico. La pandemia a nosotros nos favoreció, creció la iglesia con la pandemia, porque desarrollamos un trabajo de discipulado, de evangelismo, retiros toda la semana, todos los sábados, conexión a tal hora, y empezamos, y volvió todo, y empezamos, ya teníamos harto formado, y empezamos a predicar el evangelio. Y de un culto en Concepción pasamos a 3 cultos. Aleluya. Y ahora, todos quienes ahora estaba viendo una lista de hermanos que hay que llamar y ir a buscarlo, es tremendo el Señor lo que está haciendo. Pero cada hermano entendió que tiene que hacer discípulos. Aleluya. Un día preguntamos cuando lleguemos, ¿dónde el Señor? Porque la Biblia dice, por los frutos los conoceréis. ¿Qué nos mandó a hacer el Señor? Discípulos. Amén. ¿A quién mandó a ser discípulo? ¿Al pastor? Vamos a ir a Mateo 28, que se lo saben de memoria, pero vamos a ir igual a leerlo. Aleluya. Oh, glória, que maravilha. Eso no significa que el pastor Pablo hace muchas cosas. Pero imagínense, todos los hermanos hacen muchas cosas en el Señor. Amém. Tendrían que hacer, ¿cuántos cultos hacen? 2, 3. Tendrían que hacer, hay lugares cuando empiezan los avivamientos, ni siquiera el lugar físico lo impide. Pero ¿qué caben? ¿Cuántos sentados? ¿Cuántos caberán pastores aquí en el lugar? 120. 120. Y que se llena 120. Y llegan 200, ¿qué hacemos? 2 cultos. Si llegan 500, culto a las 11, a la 1, a las 3. Y eso pasa en muchos lugares donde el Señor empezó a avivar su obra. Aleluya. Glória a Deus. No hay espacio físico. Y si no, nos vamos a la calle. Nos vamos a otro lugar, nos vamos a los olivos que estaban allá. Los hermanos, porque los hermanos van a tener hambre, dice de Dios. No hay nada que impida la obra de Oh, Dios. aleluya. Pero ese es el trabajo que nos puede llevar a sacar de esos. Amém. El pastor va a ser el líder, el guía, el que Dios unge con ciertos propósitos y llamamientos. Eso tiene doble función, dice en una parte, o doble responsabilidad, dice también el libro de León. Pero en la iglesia completa la que hace la obra. Vamos a ir a Mateo 28. Oh, aleluya. Glória a Deus. Aleluya. ¿Cuántos hermanos de la congregación hay acá? Levanten la mano los que están acá como hermanos. Ustedes tienen la misma responsabilidad que el pastor Pablo delante del Señor, de hacer discípulos. Son funciones distintas, pero de hacer discípulos es de toda la congregación. Aleluya. Mateo 28, 18 dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amém. Amén. Ese claramente se lo dijo a los 11 discípulos, pero es un llamado a toda la iglesia. Porque nosotros lo hemos predicado para toda la iglesia, ¿cierto? ¿Cuántas veces hemos predicado Mateo 28, 18? Lo hemos puesto en diferentes lugares, ir y hacer discípulos a las naciones. Pero ese llamado que hace el Señor, ¿cuántos han dicho, voy a preguntar al revés, ¿cuántos han dicho que el Señor está con nosotros hasta donde vayamos, el Señor va con nosotros? Amém. Ya, pero la Biblia dice que esa promesa es para los que hacen discípulos. Nosotros tenemos la promesa del Espíritu Santo. ¿Ya? Es tremenda ya. El Espíritu Santo vive en nosotros. Él está en el medio nuestro, Él está en nosotros. Pero la Biblia dice que Jesús va a estar con todas las personas, con ellos, en medio de ellos, a todos los que vayan y hagan discípulos. Amén. Una vez hermano dice, Jesús está contigo siempre. Sí, está, pero tú estás haciendo discípulo. Lo dudo, le dije. No, pero ¿cómo me decís eso? Le dije, sí, ese Señor en otra parte de la Biblia, yo lo busqué, lo he buscado, y claramente hay promesas tremendas para los que predican el Evangelio y anuncian la paz. Y una de ellas es que Jesús no los va a dejar nunca. Jesús mismo no los va a dejar nunca. Aleluya. Imagínense, el Señor Jesús nunca va a dejar a una persona que hace discípulos. Usted sabe lo que hizo Jesús en la tierra, ¿sí? Imagínense nosotros predicando el Evangelio a las naciones, todas las cosas que va a hacer Jesús con nosotros hasta el fin del mundo. Las mismas cosas que Él hizo, las va a hacer a través de nosotros.
La Biblia dice que el que cree, obviamente en el nombre de Él, nosotros no somos dioses, nosotros somos imperfectos, pecadores, esto, todo lo que sabemos. Pero la Biblia dice en Juan 12, el que cree incluso hará cosas mayores de las que hizo, el que cree en Él. Eso dice textual. Ya, no se trata de que nosotros somos más autoridad que Dios, no, porque es en el nombre de Jesús, en el nombre de Él y por la autoridad de Él, obviamente. Oh, aleluya. Pero los primeros cristianos alcanzaron a miles. El apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, y los primeros discípulos, los primeros 120, tuvieron que bautizar 3.000, después 4.000. Fue tremendo, señales, también resucitaron muertos, muchas señales, y se logró. Y algo sucedió cuando hablamos de avivar su obra a medio de los tiempos, cuando decimos que el Señor viene pronto, porque nosotros creemos que el Señor viene pronto y estamos contra el tiempo. Y puede venir ahora, puede venir mañana, puede venir estos días. Imagínense, y la cantidad de personas que no conocen a Jesús. Y más encima sabemos que bíblicamente nosotros tenemos que hacer ese trabajo. Que cada hermano, no solamente el pastor, va a ser responsable de eso. Cuando nosotros medimos por los frutos, y cuando estemos delante del Señor, dice, ¿cuántos discípulos? Por sus frutos el Señor nos conoce y los conoce. ¿Cuántos discípulos tienes? ¿Cuántos discípulos míos tienes? Te va a preguntar. No se lo va a preguntar solo al apóstol Pablo, a él también, pero se le va a preguntar a cada uno por igual. ¿Cuántos discípulos del Señor Jesucristo han podido formar ustedes predicándoles, bautizándoles y enseñándoles que guarden todas las cosas? Porque esa responsabilidad del pastor, de los hermanos por igual. Y el pastor tiene que lograr que eso se cumpla en la iglesia. Si hay un pastor ahí conectado, el pastor también tiene que lograr, y los apóstoles lograron que toda la iglesia fuera llena del Espíritu Santo. Por el Señor mismo, obviamente, pero a través del poder de Dios, y Dios lo usó a ellos. Y el pastor en este tiempo, y los líderes de este tiempo tienen que lograr que toda la iglesia haga la obra del Señor, pastoreando, buscando la oveja perdida, predicando el Evangelio y haciendo discípulos. Aleluya. Entonces nosotros queremos saber cómo lograrlo en una iglesia que le cuesta hacerlo. Una iglesia que se le hace difícil muchas veces por el ambiente hablar de Jesús a todas las personas. Pero hay promesas de Dios para la unidad. Porque cuando una iglesia logra esto, cuando una iglesia logra que el pastor, que los hermanos, que los nuevos, para mí los nuevos son ya los primeros 2, 3 meses, 4 meses, 5 meses, pero después ya los nuevos, bíblicamente al mes ya no era nuevo. Entonces, pero si logramos que la iglesia esté en el mismo sentido, si logramos, como le decía el apóstol Pablo a la iglesia filipense, completen mi gozo, sientan la misma cosa. El apóstol Pablo les decía, unánimes, no altivos, no sean sabios en vuestra propia opinión, sientan una misma cosa. El 1 Corintios 1:10 dice, os ruego, hermanos, que hablen lo mismo, que tengan el mismo parecer. Por ejemplo, el pastor Pablo, ¿cuál es el propósito del Señor? Predicar el Evangelio en este lugar, ir a las naciones. La iglesia, si la iglesia está unánime, como el apóstol Pablo le instruye a toda la iglesia en las cartas, toda la iglesia debería pensar en la misión, predicar el Evangelio y pastorear a las ovejas perdidas. No debería haber un sentir distinto. Y cuando eso se logra, hay promesas de Dios. La Biblia dice que cuando son uno, el mundo cree. La Biblia dice, cuando son uno, el mundo conoce el amor de Dios. Eso dice Juan 17:21, Juan 17:23. Cuando son uno, la Biblia dice que ahí está el Señor manifestándose y la gente se añade, incluso los que van a ser salvos. Empiezan a llegar más y más porque ven el amor de Dios, porque una iglesia unánime es más llena del Espíritu Santo, es unánime en lo que Dios dijo, obviamente. No unánime en cualquier cosa, unánime en la palabra. Y la palabra significa hacer discípulos, predicar el Evangelio, ir a las naciones. Unánimes, nadie piensa otra cosa. Porque Dios lo enseñó así. No es que se le ocurrió al pastor Pablo, no es que se le ocurrió a mí en mi congregación en Concepción o la congregación de Esteban en Santiago. Unánimes. ¿Qué es lo que empieza a pasar? Unánime, independiente de lo que pase, el amor de Dios se empieza a manifestar, las personas empiezan a creer. Y no vaya a ser que por algún hermano que no quiera predicar, no vaya a ser por algún hermano que no quiera, o por vergüenza, por lo que sea, le incomode hablar de Jesús. Porque la Biblia dice que nadie que cree en Jesús se avergüenza de él. Todo lo contrario, el que cree en Jesús da a conocer a Jesús. Y el Padre le va a confesar a él también.
Aleluya. Pero si el que no, el que se avergüenza de Jesús, diciendo bien claro, la Biblia dice que Jesús también se va a avergonzar de él delante del Padre. Por eso ningún cristiano se debería avergonzar de Jesús. De hecho, bíblicamente no se puede. Todo lo contrario. Y a veces a nosotros la carne igual le cuesta y a veces cuesta predicar el Evangelio. A veces es difícil, pero cuando vemos una victoria en el Señor y cuando las personas conocen a Jesús, entregan su vida a Cristo, reconocen a Jesús como Señor, se bautizan, se disipulan, logran ser discípulos del Señor, es algo que no tiene precio, no tiene comparación. Aleluya. Y toda la iglesia haciendo esa obra, imagínense, todo lo que viene de aquí en adelante. Toda la obra tremenda que va a haber, el crecimiento que va a haber en esta congregación por estar unidos. Yo creo que todos los que están acá viniendo quieren que Granada conozca a Jesús. Aleluya. Quieren que España conozca al Señor, quieren que las Amén. naciones conozcan a Jesús. Que el norte de África conozca a Jesús. El Amén. sur de África conozca a Jesús. Aleluya. Ahora con el pastor Pablo vamos a ir a Turquía. Que en Turquía conozcan a Jesús. Amén. Pero eso no lo pueden hacer solo los pastores, ni los líderes, ni los encargados de la obra. Tiene que ser toda la congregación. Bíblicamente una iglesia unánime, y si queremos volver a los tiempos de Hechos 2 que nos gustan tanto, como crecía la iglesia de 120 a 3120. Así creció, de un día para otro. Se bautizaron. Después se convirtieron como 4.000 y fueron después 5.000 más. 5.000, 3.000 más 120. Eso es lo que está escrito. ¿Cuántos más han sido? 10.000 cristianos nuevos en un par de semanas. Oh, Porque si nosotros vemos la línea del aleluya. tiempo fueron un par de semanas. Gloria a Dios. Pero una iglesia unánime en la predicación, unánime en el fruto del Espíritu Santo, en el amor. Que el amor nos lleva a que las personas conozcan a Jesús, que ¿cómo vamos a dejar que las personas no conozcan al Señor? El gozo, una iglesia alegre. Cuando vamos por la calle y que la gente sepa que es un hijo de Dios, que saluda, por lo menos saluda. A mí nos sorprendió, todos saludan aquí. ¿Y cómo nosotros no vamos a saludar si tenemos el gozo del Señor? Aleluya. ¿Cómo no vamos a decir, mire, vamos a la iglesia, conozca al Señor? Y con el Espíritu Santo también es benignidad, que significa amabilidad. Amablemente, vamos. Y las personas empiezan a tener gracia con nosotros. Muchas veces nosotros como iglesia, por la tradición, por el legalismo, muchas veces hay cosas que impiden que la iglesia llegue. Las personas lleguen a la iglesia. Pero si tenemos el fruto solamente, con el fruto solamente el Espíritu Santo, imagínense el amor, ¿no?, de Dios. Irradiándose hacia afuera el amor de Dios. Muchas veces las personas no quieren nada con la iglesia, pero aman a Jesús, dicen ellos. No, Jesús, no, dice, deben hablar algo de Jesús, porque Jesús es lo máximo. Yo estudié en la universidad, fui presidente de los estudiantes de mi tiempo. No, los evangélicos, los cristianos, los católicos, nada con la religión, decía. ¿Y de Jesús qué piensas? No, yo lo admiro a Jesús, decía. Pero con el amor de Dios nosotros vamos a reflejar a Jesús. Con el gozo, con la paz, con la benignidad. A veces nosotros vemos el fruto del Espíritu Santo, porque es un fruto que tiene 9 características en cada 5:22 y 5:23. Y muchas veces nosotros vemos que el amor es importante, el gozo es importante, la paz, la benignidad. ¿Qué es la benignidad? Bueno, utilizar lo que es benignidad. Yo estuve buscando es amabilidad. Te invito amablemente, mira, tenemos una reunión de forma agradable. La bondad, ser buenas personas. Eso es el fruto del Espíritu. El gozo, de hecho, en otra versión de la Biblia no habla de un gozo, habla de alegría. Y habla de la humildad, la sencillez. ¿Quién se va a resistir ante eso, llegar al Señor? Y nosotros somos los portadores y el enlace para que las personas, y bíblicamente establecidas por la Biblia, que nosotros somos el enlace de Dios hacia las personas. Amén. Con el fruto del Espíritu, ¿quién se va a resistir? Pero ¿qué han visto en nosotros? Otras cosas. Y hemos pecado por eso. Y las personas no conocen a Jesús porque nosotros hemos sido impedimentos. Yo me alegro con el pastor Pablo, que alegre. En la calle yo llegaba a los hermanos a saludar. Y toda la iglesia tiene que hacer esa función. Y hablarle del Señor y traerlo y unánime y todo. Pastor, ¿qué hacemos ya? Esto vamos a hacer. Nos ponemos de acuerdo en todo unánime. Porque eso dice la Biblia. ¿Por
porque eso enseñó el apóstol Pablo a las iglesias. Las cartas de Pablo hablan sobre eso, lo enfatizan. Si pueden ver en su Biblia, 1 Corintios 1:10, dice, os ruego, vamos a leerlo, os ruego, hablando de todo esto que hemos hablado. Imagínense. Aleluya, aleluya. Os ruego, les dice. Imagínense, le rogaban. ¿Saben lo que significa rogar? No significa pedirle por favor, es un ruego, gritándole por favor, un ruego, un rogarle. Le rogaba a la iglesia, porque Pablo sabía lo que venía. Os ruego, hermanos, por el nombre, no se lo rogaba así nomás, se lo rogaba por el nombre del Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Aleluya. O sea, aleluya. eso es el pastor que tiene que hacer. O sea, si ustedes ven que el pastor es el líder y que un ejemplo a seguir, el apóstol Pablo se acuerda de lo que dijo: imítenme a mí como yo imito a Cristo. Por lo tanto, si ustedes ven que el pastor, no, tenemos que estar todos unánimes. El pastor tiene una función a lo mejor, que es liderar, corregir, guiar, varias funciones bíblicas de autoridad. Pero la iglesia tiene que estar pensando lo mismo. Ya le tocó dirigir. Y ese grupo, ya a nosotros nos pasó, ese grupo unánime, que hablan muchas veces que va a tocar, va a llegar mucha gente, entonces van a tener que muchas más personas pastorear. Eso le pasó, lo que Pablo le dijo a Timoteo, que buscara más ancianos. Anciano, obispo y pastor es sinónimo en la Biblia. Busca ancianos con las características tantas. En Tito le dijo anciano y anciana, o sea, hombre y mujer. El matrimonio pastoral que decimos nosotros, que hagan la obra de Dios. Porque la iglesia empezó a crecer porque Pablo exhortó mucho de la unidad, y no porque solamente para no tener problemas en la iglesia, sino porque ahí se conoce el amor del Señor. Hay problemas, pero está el perdón en el mismo día. Yo el primer día que llegamos a Francia me enojé con el Eric y con el Esteban, más con el Eric. Me enojé. Fue tanto el enojo de ese día, pero tanto, que yo dije, no me voy a quedar con él, y me fui a otro tema. Me saqué a tocar, no importa. Y el Señor me dijo al tiro, y el otro día de la mañana andaba nada, porque el Señor me dice, yo estaba predicando en la iglesia de limpiar nuestros corazones, y no se ponga el sol, y todos los días. El otro día, de nuevo, como niños, jugando. De nuevo, seguimos predicando, o veníamos a Granada. Tenemos que ser como niños. Tenemos que lograr la unidad de la iglesia para poder cumplir el propósito de predicar el Evangelio, de que las personas se salven. Eso es mucho más importante que mi enojo. Nada puede impedir la unidad de la iglesia. Amén. Nada puede impedir que la iglesia logre el propósito del Señor en este lugar. Amén. Yo no soy tan importante como las personas que se están perdiendo, porque yo ya soy salvo en Cristo Jesús. Amén. Yo ya tengo esperanza en los cielos. O si no, mi orgullo que está impidiendo que las personas se salven, porque si no hay unidad, el mundo no cree. La Biblia dice en Juan 17:21, si son uno, el mundo cree. O sea, si no son uno, el mundo cree menos. La Biblia dice en Juan 17:23, si son uno, el mundo conoce que Dios los ama. Y si no somos uno, entonces el mundo no va a conocer el verdadero amor de Dios, porque va a haber problemas en la iglesia. Legalismo, estructura, tradiciones, cosas que están de más. Entonces este es el tiempo para tomar decisiones. Los pastores tenemos que ver, ¿toda la iglesia está haciendo la obra del Señor? O ya me acostumbré a la estructura, no, que el domingo que lleguen, no, si son nuevos todavía. Hay que tener harta paciencia, más. Hay que ser más buenos que Dios con ellos. Según la Biblia, Pablo decía que no le servía porque había muchas cosas en la salvación de muchas personas. Pablo avanzaba y decía, esta persona no me sirve, tráiganme otra, porque tengo que seguir avanzando en la obra de Dios. Y los hermanos, ¿estoy haciendo discípulos? ¿Estoy trayendo gente que conozca al Señor y discipulándoles y enseñándoles que guarden todas las cosas? ¿Estoy buscando que la iglesia estemos todos haciendo el mismo trabajo espiritual que Dios nos encomendó, como la Biblia lo dice, como lo hacía la iglesia? Todos predicaban, todos discipulaban, todos salían a predicar, todos se juntaban todos los días, se juntaban en gente. Nosotros juntamos
una vez, 2 veces a la semana, 3 veces a la semana. La iglesia llena del Espíritu Santo todos los días. En las casas partían el pan con alegría y sencillez de corazón, se juntaban a tomar, no sé cómo se dice aquí, nosotros decimos en Chile tomar once, no sé cómo se dice aquí en España. A cenar. Todos los días se juntaban a cenar, a partir el pan, alegres, porque estaban tan unánimes que se recitaban tan juntos. Aleluya. Y yo a veces quedo, casi me cuesta ir a la iglesia. Entonces, hartas cosas que tenemos que cambiar que la Biblia ya dice. No hay nueva revelación, sino que hay cosas que la Biblia tenemos que obedecer. Dios nos puede enseñar cosas nuevas que están obviamente en la misma Biblia, pero hay cosas que también ya nos ha enseñado el Señor y tenemos que obedecer. Así que para reiterar solamente, en Hechos 8, la iglesia unánime, que vemos del 1 al 8, los capítulos, unánime en Hechos 8, predicó el Evangelio, todos, por todas partes más encima. O sea, en todo lugar predicaban el Evangelio. Entonces nosotros tenemos que hacer como pastores, yo sé que los pastores varios están conectados también en este retiro para poder lograr alcanzar las naciones de la tierra, alcanzar todos los lugares. Nosotros tenemos que hacer que toda la iglesia predique el Evangelio y haga discípulos. Y los hermanos, que también yo sé que varios se conectaron de Chile, cada uno tiene que cumplir la función. Cada uno tiene que estar unánime en lo que Dios le dijo. El llamado para ser discípulos a las naciones es para todos los creyentes. El fruto del Espíritu Santo es para todos los creyentes. Los frutos de salvación de almas para todos los creyentes. Así que en el nombre de Jesús que la estructura caiga. Aleluya. La estructura dominguera. Amén. La Biblia, la estructura bíblica es todos los días. Amén. Nosotros no nos juntamos todos los días por si acaso, hay que ser sinceros, nos cuesta. Pero juntando todos los domingos, de vez en cuando, ver al pastor. Aquí estoy pastor, el domingo. Yo diezmo mi ofrenda y estoy listo, ¿no? Tengo que hacer la obra del Señor. Tengo que hacer lo que la Biblia dice que tengo que hacer. ¿Y tengo que cambiar mi estructura? Sí, la tengo que cambiar. Tengo que arrepentirme. Tengo que cambiar mi tibieza, se llama eso. Pereza muchas veces. Estoy afanado en muchas cosas. Y de a poco es cambiando. Tampoco venir aquí ¿cómo se llama? Corregir a los que están, pues están. Pero tenemos que ir de a poco, estar unánimes con toda la congregación. Motivar al que está al lado si no lo está haciendo, para que logremos la unidad de la iglesia. Y el pastor tiene que fomentar eso. Nosotros hemos fomentado hacer la iglesia. Unánime. Discípulos señoristas. Y yo le decía al pastor Pablo, ahora tenemos muchos matrimonios que no tenemos dónde enviar. Tenemos los matrimonios, tenemos los recursos, pero ya gracias a Dios escuchamos un lugar, Granada. Amén. Matrimonio listo. En Turquía, y ahora vamos a ir a dejar a India el 1 de junio, a otro matrimonio a India. Gloria al Señor por eso. Y así estamos. Y toda la iglesia ahora quiere predicar. Quedan algunos rezagados, pero el Señor también los está animando. Y los hermanos que ya están motivados, que son la gran mayoría ahora, que son de la congregación, están motivando a los más nuevos o a los que se han quedado. Y al final queremos lograr que toda la iglesia esté unánime en la predicación del Evangelio. Se han formado de todo. Los hermanos saben predicar, saben bautizar, saben casar, no casar los pastores, pero saben hacer de todo porque son hijos de Dios. Ustedes son hijas de Dios, somos hijos de Dios, y Dios a los hijos de Dios le da el Espíritu Santo como regalo. No solamente al pastor, que cumple una función muy importante, pero no solamente a ellos, es a toda la iglesia. Y aquí el hecho de que todos predicaron por todo lugar donde fueron esparcidos, que en ese momento era hasta lo último de la tierra. Toda la iglesia. No era solamente ese hermano que tiene llamado a la misión tanto o tal lugar, es toda la iglesia. Eso lo sabe acá. El apóstol Pablo logró también motivar a toda la iglesia a estar unánime en estas cosas, con las cartas que envió. Los primeros discípulos, ese Pedro, de hecho 1.2, o sea, de hecho 1.14, que estaban orando juntos, de hecho 2.1, la unidad, de hecho 2, cuando estaban bautizándose todos los primeros cristianos, se juntaban 3.000, 5.000, logró que en hecho 8 todos los cristianos fueran predicando el Evangelio por todos lados. Entonces el desafío para los pastores es lograr que toda la iglesia lo haga. Y la iglesia arrepentirse y ser facilitador
al pastor. La Biblia dice hacer la obra y someterse a los pastores, no quejándose, porque eso no es provechoso, dice el libro de Hebreos 3. Entonces, ¿podemos lograrlo? Claro que sí, con la ayuda del Señor lo vamos a hacer. Y usted va a decir, hermano nuevo, eso tanto. Muchas veces entendió el mensaje y ese hermano lo va predicando en las naciones de la tierra. Ese hermano que muchas veces decimos no, pero muchas veces nosotros creemos, pero Dios que no, pero Dios sabe que toda la iglesia lo puede hacer. Por eso Dios motiva a todos y a todas, hombre y mujer, los motiva a predicar el evangelio. Así que este retiro sea bendición. Nosotros venimos a aprender. Me tocó, pastor me avisó en el almuerzo, me tocaba predicar, así que hablamos, es lo que el Señor nos ha ido diciendo a nosotros. Y ahora mandamos, pastor, lo pusimos en el grupo de nuestra iglesia. Hay como cerca de 200 hermanos en ese pasado. Ahí pusimos al pastor Pablo hoy día. Y le contamos, vamos a ir a Granada, vamos a hacer una base misionera allá. Hay hermanos y estaban todos estaban contentos. Y todos los hermanos estamos buscando estrategias para que todos se involucren. Aleluya. Ahora vamos a hacer nuestro, imagínense, estamos en Chile. Vamos a hacer nuestro retiro de la iglesia que hacemos todos los años, lo vamos a hacer en Turquía. Aleluya. Por segunda vez. La última vez llegaron 45 hermanos. Dios bendijo, no hubo deuda, veníamos saliendo, no teníamos recursos, nada, y el Señor nos bendijo. Después de ese retiro, Dios bendijo a toda la iglesia con trabajo. ¿Para qué son esos trabajos y esos recursos? Para seguir extendiendo la obra de Dios. Aleluya. Y ahora esperamos en Turquía, ahora todos quieren ir. Y iremos a un retiro en Turquía y en Colombia, porque estamos trabajando fuerte en la universidad en Sudamérica. Y los hermanos, ahora nos hallamos cómo bajar hermanos de Turquía para ir a Colombia también, que es importante. Entonces, estamos buscando estrategias para que todos los hermanos hagan la obra de Dios. Esperamos, enviamos muchos hermanos a predicar el Evangelio a toda Sudamérica. Vamos a mandar muchos a Granada, reciban los hermanos. Amén. Van a venir a puro trabajar, a bendecir, a bendecir. Los hermanos Jumbo, yo leí el libro de Loren Cunningham. La ola, nosotros que somos chiquititos, somos como una ola chiquitita, esas que había en, ¿cómo se llama? Donde fuimos Al muñeca. a Muñeca, ahí no había olas casi, pero chiquititas, pero queremos que los que somos poquititos vayan a las naciones. Amén. Y todos quieren ir a las naciones. La iglesia está llena de banderas. Usted está en los retiros, llena de banderas. Algunos ni conocen las banderas que hay ahí, pero el Señor nos va a llevar a las naciones. Y vamos a ir a Guinea también porque quedamos pendientes, ¿sí o no? Algo pasó ahí. Hay harto que hacer en el norte de África. Y por eso buscamos un lugar acá también para establecer una base misionera con los hermanos, con el pastor. Hacer la obra. Y todos los hermanos motivados. Hoy día motivados. Les contamos que vamos a establecer en Granada, apoyar la obra misionera, ir al norte de África. Y los hermanos así, yo quiero ir, todos quieren ir. Oye, pero estáis trabajando, vamos nomás, decimos. Vámonos. Ahora tenemos que controlarlo, algunos. Pero preferimos controlar a algunos que estar no haciendo la oración porque el Señor viene pronto. Y estamos contra el tiempo. Y la sangre de todas las personas de Granada, el Señor la va a reclamar a nosotros si no fuimos diligentes en anunciar el Evangelio. Aleluya. La sangre de Granada, de las personas de acá, de Sevilla, de Málaga, de España, si nosotros no hemos anunciado, el Señor la va a demandar a nosotros. Es verdad. Si hemos predicado, es distinto, porque es una función y un mandato que está clarísimo en la Biblia. Son cosas, versículos que ya sabemos. Son cosas que hay que poner por obra. Hay cosas que ya, incluso nuestra conciencia está como cauterizada, como que ya nos predican lo mismo, como que no entendemos que ya hay que hacerlo. Que ya tantas veces no lo hemos hecho, que ya no nos afecta, que el Señor incluso cambie y nuestra mente ponga la mente de Cristo con más fuerza. Para que no sigamos pensando así y poniendo con tanta libertad la obra misionera y evangelística. Así que eso, pastor, vamos a orar en el nombre del Señor Jesucristo. Voy a pedir a la pastora Tamar, pastora de Valdivia, que pueda orar por esta palabra y también que este retiro sea bendecido. Agradecer a los pastores que están por llegar. Yo sé que algunos tienen que hacerse PCR, el pastor Alexander, el pastor Clodoaldo, el pastor Samuel de Chile lo perdí. Mañana viene el Jordi de Turquía, nuestro misionero en Turquía viene también. Así que el Señor haga su obra en este retiro que a nosotros ya ha sido bendición. ¿Cierto que este ratito ya nosotros ya estamos en el día nomás, viendo lo que se puede hacer, la motivación de los hermanos cuando acá ya nosotros ya estamos